¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Estamos transmitiendo aquí desde la barra del bar. Ok, vamos a, vamos a abrir un debate. Y el debate se llama Ferran Torres. Un debate que abrimos hoy en redes. Ahí tuvimos algunos comentarios en el Facebook y demás. Bueno, vamos a ahora llevar este debate a datos estadísticos. Porque Ferran Torres es un jugador que normalmente es bastante señalado, bastante criticado, se le tiene muy poca paciencia y cuando está pasando por una mala racha, por un mal momento, se le critica porque falla ocasiones claras en partidos importantes, se critica porque no marca la cantidad de goles que según algunos piensan siendo un jugador suplente, primero, antes de abrir el debate tenemos que decir que el 9 titular del Barcelona venía siendo Robert Lewandowski, que incluso ya por la edad del polaco, Ferran ha podido disputarle el puesto a Lewandowski directamente, pero que normalmente Ferran Torres es cambio en el Barcelona, es suplente. Ahora, yo creo, mi opinión, esto es opinión personal, que el Barcelona debe dejar salir a Lewandowski la próxima temporada por edad, jugador que ya casi tiene 40 años, por edad, y que Ferran Torres debería seguir en el Barcelona de suplente. Hay algunos que quieren vender incluso a Ferran Torres. Dicen que ni de suplente. Bueno, les diré que Ferran Torres tiene 26 años, tiene Ferran Torres. Yo creo que por juventud, por rendimiento incluso, Ferran Torres debería continuar siendo suplente y debería ficharse un 9 titular. Llámese como se llame, un 9 top titular, porque sí necesita Barcelona un 9 top, un 9 tipo Harry Kane, no sé, Julián Álvarez, no sé, un top titular necesita Barcelona y Ferran siendo suplente. Ahora, ¿por qué creo esto? Ya le digo, por edad, por rendimiento. ¿En qué me baso? Ahora vamos allá. El valor de Ferran Torres, según Transfermarkt, es 50 millones. 50 millones. Y vamos a suponer que llegue alguien y te pague los 50 millones. Yo te soy sincero. Si mi labor fuera ser el, el ser deco en estos momentos, yo me lo pensaría mucho antes de vender a Ferran Torres, no sé que llegue una propuesta por encima de su valor de mercado. Porque a pesar de que es un fichaje que ya está amortizado, el problema es, vendes a Ferran, sale Lewandowski. Porque Lewandowski tiene que salir, porque de hecho es que no sería lógico que vendas a Ferran y te quedes con Lewandowski, ¿qué? ¿Un año más? No sería eso lógico. Lewandowski tiene 40 años ya. Se nota la edad ya en el campo con Lewandowski. Nos ha dado muchísimo y estamos súper agradecidos con él, pero ya se nota. Entonces, no sería lógico vender a Ferran, que tiene 26 años, que tiene un pico de rendimiento bueno, para quedarte con Lewandowski. Lo lógico sería vender a Lewandowski y quedarte con Ferran. Ahora, ¿qué quieres hacer? Vender a Ferran también. Bueno, con 50 millones, ¿qué delantero tú traes de las 5 grandes ligas que, que te produzca 15 goles por temporada? ¿Qué es lo que está produciendo Ferran Torres? Vamos allá. Vamos a ir a datos estadísticos, vamos a ir paso a paso. Y vamos a empezar por la misma Liga Española. En el Real Madrid, ¿quién es el 9 suplente? Gonzalo. Gonzalo tiene 4 goles en la temporada, ninguno de penal, tiene un promedio de 0.17 de media por partido, tiene 21 recuperaciones. Este dato lo señalo porque hay que ver la implicación de jugador, porque también tiene que ser un jugador que encaje en el sistema del Barça. 0 asistencia. Estos son los números de Gonzalo. Aparte que Gonzalo no va a ir a Barcelona, pues bueno, pero por señalar, porque es un equipo top de los de españoles. Pasamos a Atlético de Madrid. El nuevo suplente del Atlético de Madrid es Sorloth. Sorloth, también los minutos jugados. Gonzalo lleva 671 minutos jugados en 24 partidos, 6 titularidades. Sorloth, 30 partidos, 18 titulares, 1682 minutos jugados. Tiene 10 goles, tiene ninguno de penal, tiene una media de 0.33 por partido
tiene 28 recuperaciones y 0 asistencia. El 9 del Atlético de Madrid, no recuerdo exactamente cuánto pagó, deja ver cuánto pagó Atlético de Madrid por Sorloth. Vamos a tratar de dar ese dato también. Atlético de Madrid por Sorloth. Atlético de Madrid pagó 32 millones de euros por Sorloth, que no tiene malos números Sorloth hasta ahora. Creo que son números bastante buenos, pero están por debajo de los números de Ferran también. Aparte que si vas a pedirle a Sorloth Madrid, al Atlético de Madrid, no creo que te lo venda, ni siquiera por menos de 50 en adelante. Nos pasamos a la Liga Francesa. En la Liga Francesa tenemos al PSG, que es equipo top. El 9 suplente del PSG es Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos en 25 partidos ha tenido 10 titularidades y ha jugado 1034 minutos. En ese tiempo ha marcado 6 goles, 1 de penal, con una media de 0.24 por partido. Tiene 25 recuperaciones y 1 asistencia. Números por debajo de Ferran Torres. Que de Ferran Torres vamos a hablar al final. En el Olympique de Marsella está Greenwood. Es un delantero interesante que pasó por la Liga Española incluso. Greenwood es un delantero titular en el Olympique de Marsella, no es suplente, pero te lo pongo en el radar porque, bueno, pudieras hacer una oferta, vamos a decir, por Greenwood y tratarlo de traer a que pelee el puesto a la labor que está haciendo Ferran Torres. Greenwood tiene en 27 partidos 25 titularidades, es decir, es titular. Tiene 2085 minutos jugados, tiene 15 goles, tiene 5 de penal, que dan la victoria, que esto es otro dato que hay que señalar, 5 goles que dan la victoria a Greenwood. Tiene una media de 0.56 por partido, tiene 62 recuperaciones y 6 asistencias. Ahora, ¿qué pasa con Greenwood? Por Greenwood pagó en Marsella 30 millones. Y pues esta es la liga francesa. Acaba de firmar por 5 años Greenwood. Hay que tener en cuenta, si lo compraron por 30, no creo que lo vendan por menos de 50 tampoco. Aproximadamente. Y lo otro, pues sabemos que el nivel de la liga francesa es, en cuanto a términos generales, es un poco inferior a las otras ligas, aunque no tiene malos registros. Pudiera ser un jugador interesante a valorar, que tiene una cifra similar a la de Ferran Torres. A ver, en los otros jugadores que hemos valorado antes de seguir adelante, Gonzalo Ramos, me faltó el dato, que dan la victoria, un gol que da la victoria. Solo 3 goles que dan la victoria. Muchas veces juega los minutos finales solo. Y Gonzalo Ramos, un gol que da la victoria. Ok, continuamos. Ahí en la misma liga francesa hay otro delantero interesante que está en el Estrasburgo, que es también titular. En 27 partidos ha jugado 24 titularidades, tiene 2195 minutos jugados. Este delantero es Joaquín Panichelli, ya lo ha sondeado Barcelona. Tiene 16 goles, una media de 0.59 por partido. Tiene de penalti 5 y que dan la victoria 5. Si nos damos cuenta, tanto Panichelli como Greenwood, dentro de los 15 goles que tienen 5 de penal cada uno. Ahora, ¿qué pasa con Panichelli? Recuperaciones 71, es un jugador que se implica bastante en el juego. Asistencia 1, valor de mercado 35 millones. Pertenece al Alavés y creo que está vinculado hasta 2029. Es un jugador, le digo, repito, que ha sido sondeado por Barça y pudiera ser otro jugador interesante. El valor de mercado, según Transfermarkt, es 35 millones. Sabemos que cuando vas a comprar te piden más, pero pues pudiera ser otro delantero a valorar, que tendrías que ver. Viene de la liga francesa también, tiene números similares a los de Ferran,
tendrías que ver si lo venden, por cuánto lo venden, si sales de Ferran, incorporarlo y ver si uno de estos dos, por ahora, Greenwood o Panichelli, se integran al equipo y entienden el juego de Barcelona como lo entiende Ferran Torres. Que esos son riesgos que tienes que correr. Y lo otro también, bueno, en estos dos jugadores yo pienso que el salario puede ser similar al que cobra Ferran o inferior. Incluso en el caso de Panichelli, no sé Greenwood cuánto esté cobrando, porque tuvo paso por el United, si no me equivoco. Ahora pasamos a la Bundesliga. En la Bundesliga, el 9 suplente del Bayern Múnich es Nicolas Jackson. Nicolas Jackson en 18 partidos ha tenido 8 titularidades, 667 minutos. Por supuesto, tienes un 9 como Harry Kane, no vas a jugar mucho. Tiene 5 goles, de penalti ninguno y queda en la victoria ninguno. Recuperaciones 15, asistencias 1. Muy por debajo Nicolas Jackson, pero también ha jugado poco. En el Borussia Dortmund tenemos un 9 titular interesante que también ha sondeado Barcelona, que es Guirassy. Guirassy en 28 partidos tiene 23 titularidades, es titular. 1997 minutos jugados, tiene 13 goles, de penalti 1 y queda en la victoria 6. Recuperaciones 49, asistencias 1. El valor de mercado de Guirassy según Transfermarkt es 40 millones. Edad 30 años. Ya está un poco avanzado en edad. Por cierto, Panichelli tiene 23 años y Greenwood tiene 24. Es decir, que están... Ferran tiene 25. Están bastante similares esos Panichelli y Greenwood con Ferran. En el caso de Guirassy, tiene buenos números, similares, incluso tan por debajo de los de Ferran, siendo titular en el Dortmund. Pues tiene 30 años. Tendrías que valorarle y tendrías que ver también en cuánto te lo vende Dortmund. Pasamos al Hoffenheim, que hay otro delantero que el Barça también ha sondeado ahí, que es Aslani. Aslani en 28 partidos tiene 26 titularidades, otro jugador titular. 1957 minutos jugados, tiene 9 goles, quedan la victoria 3, de penal ninguno, recuperaciones 67, se implica bastante en el juego, asistencia 6, es un jugador que se asocia. Valor de mercado 30 millones, termina contrato en 2029. También lo ha sondeado Barcelona, jugador bueno que en la liga alemana, una liga que creo que está por encima de la francesa. Tiene números no malos, no tiene malos números Aslani, pero tampoco llegan a los números de Ferran Torres. Y edad, vamos a ver. Tiene 23 años, tiene buena edad, es joven, los números no son malos, pudiera plantearse, ahí tenemos algunos ya, Panichelli, Greenwood y Aslani, para mí no serían malas opciones. Otra, Guirassy, pero ya tiene 30 años, tienes que tenerlo en cuenta. Pasamos a la Serie A, Juventus, otro jugador que se ha hablado y se ha vinculado con el Barcelona, Vlahovic, 9 suplente de la Juve, que además también las lesiones lo han frenado. En 14 partidos tiene 8 titularidades, 693 minutos, goles 3, de penal 1 y queda en la victoria 1. Recuperaciones 8, asistencias 1. Termina contrato y queda libre. No sé si la Juve se hablaba de que la Juve estaba buscando renovarlo, no sé cómo esté el tema con Vlahovic, se ha vinculado con Barcelona en varias ocasiones. A ver qué edad tiene Vlahovic. Creo que tiene 26 años, no tiene mala edad. Sería un jugador que tendrías que recuperar y que las lesiones le permitan tener continuidad. Vamos a otro delantero en la Serie A, Marcos Thuram, otro jugador que también se ha vinculado a Barcelona, que se ha dicho incluso que ha tenido seguimiento del equipo de ojeadores Barcelona. Marcos Thuram también es titular, en 24 partidos ha tenido 19 titularidades, 1545 minutos jugados, tiene 8 goles, de penal ninguno,
que den la victoria, ninguno. Recuperaciones 36, asistencia 5, valor de mercado 50 millones. Termina contrato en 2028. Y Marcos Durán tiene 28 años precisamente. Es un jugador interesante, Marcos Durán. Ahora, sacarlo del Inter, pues no lo sé cuánto te puede pedir Inter, si lo valorará en torno a esos 50 millones. Pudiera ser un cambio interesante, porque a lo mejor Turán puede tener un techo más alto y te puede brindar cosas que no te brinda Ferran. Pero en números, Ferran, no siendo titular, tiene mejores números. Lautaro Martínez, jugador insignia desde el Inter de Milán. En 26 partidos tiene 24 titularidades, 1963 minutos jugados. Tiene 16 goles, de penal ninguno, y que dan la victoria 10. Es un jugador importantísimo para el Inter. Tiene recuperaciones 50, jugador que se implica muchísimo en juego. Asistencias 4, se relaciona bien con los demás. Valor de mercado 85 y termina contrato 2029. El salario del Inter, el salario de Lautaro es uno de los más altos del Inter. Creo que cobra 10 millones ya limpio, neto ya por temporada. Sería una locura ver a Lautaro salir del Inter, y sí es un jugador muy, muy determinante, muy importante, pero también creo que un jugador como Lautaro, no sé, sería para ser titular, no para ser suplente. Por lo que le tendrías que pagar de salario, no te alcanzaría para pagarle a Lautaro y pagarle, no sé, a Harry Kane, un ejemplo. Jugador del Napoli, Hollywood, proveniente del United. En 26 partidos, 25 titularidades, otro titular más. Tiene 10 goles, tiene 1 de penal y tiene 5 que dan la victoria. Recuperaciones 26, 2 asistencias, valor de mercado 50 millones. Está cedido con opción de compra por 44 millones desde United. Es muy probable que el Napoli, después de la temporada que ha tenido Hollywood, se termine quedando con él. Y incluso con los números que tiene, son números inferiores a los de Ferran Torres. Y siendo titular. Pasamos a la Premier y vamos a Manchester United. En el Manchester United el 9 que está de suplente es Benjamin Sesko. Benjamin Sesko también fue sondeado por Barcelona cuando estaba en el Leipzig. En 26 partidos tiene 13 titularidades y tiene 1332 minutos jugados. Tiene 7 goles, tiene de penal ninguno y tiene 3 que dan la victoria. Es un jugador que entra muchas veces en los minutos finales también. Recuperaciones 30, asistencias 1. El pago al Leipzig fue de 85 millones de euros. Eso no lo va a pagar el Barça ni loco por este jugador. Y tampoco tiene números mejores que los de Ferran. Es un jugador joven también. Ahora pasamos a Mateus Cunha, que es un jugador titular del United. En 28 partidos, 24 titularidades, 2075 minutos jugados. Tiene 7 goles. De penal ninguno y que dan la victoria 2. Recuperaciones 106. Imagínense la implicación y el sacrificio que tiene en el juego este jugador. Y asistencia 2. Es un jugador que a mí me gusta mucho, pero es un jugador que creo que United no va a vender. No sé cuál será el valor de mercado de Mateus Cunha ahora mismo. Vamos a revisar. Mateus Cunha. Transfer Market. Vamos a revisar. Transfer Market. 70 millones que no los va a pagar el Barça por alguien suplente. Ni vendiendo Ferran en 50 vas a tener que invertirle 20 más para traer a Mateus Cunha, y siendo titular no está teniendo los números que está teniendo Ferran Torres. No es buen negocio para mí. Pasamos al Liverpool. En el Liverpool, quien debería ser suplente, porque según Isaac iba a ser el titular, es Ekitike. Ekitike está siendo titular. En 28 partidos tiene 21 titularidades y tiene 1810 minutos jugados. Tiene 11 goles, de penal ninguno y que den la victoria 4. Recuperaciones 42, asistencias 4. El Liverpool pagó 95 millones por Ekitike. Ahora tú me dices a mí que tampoco tiene mejores números que Ferran si vas a pagar esa cantidad por un suplente. Gakpo es el otro que a veces juega de falso 9 también ahí en el Liverpool. En 30 partidos tiene 26 titularidades, 2242 minutos jugados.
porque juega por banda también. Tiene 6 goles, de penal ninguno y queda en la victoria ninguno. Recuperaciones 76 y asistencias 4. Números por debajo, incluso siendo titular en el Liverpool, que es un equipo que ha estado mal, pero que genera fútbol. En el Arsenal tenemos a Gyökeres. Gyökeres está jugando de titular prácticamente. En 30 partidos tiene 24 titularidades, 1990 minutos. 12 goles, de penal 3 y queda en la victoria 4. Recuperaciones 47, asistencia 0. El Arsenal pagó 76 millones por Gyökeres, una media de goles de 0.40, que no lo había mencionado más arriba. Ni loco, tampoco vas a pagar 76 millones de euros por un suplente. Y que tampoco tiene mejores números que Ferran, me sigo quedando con Ferran. Voy a mencionarte ahí del mismo Arsenal a Gabriel Jesús. Gabriel Jesús es un delantero que las lesiones lo han tenido esmado. A mí me gusta mucho el juego de Gabriel Jesús cuando está bien, pero desgraciadamente no ha podido jugar mucho. En 4 partidos, una titularidad, 124 minutos, tiene 2 goles y ninguno de penal, uno que dio la victoria, una media de 0.50, recuperaciones 2, asistencias 0. A mí me gusta mucho Gabriel Jesús, creo que termina contrato también si no me equivoco. Lo único que es un jugador que está muy diezmado por las lesiones, pero es un juego interesante, pero no me arriesgo, me sigo quedando con Ferran. Manchester City, Marmoush, que pagó el City por él, no recuerdo ahora, tengo que revisar. En 17 partidos tiene 7 titularidades, un gol, queda en la victoria 1, de penalti ninguno, recuperaciones 14, asistencias 3. Marmoush, que es ese delantero promesa que llegó el City, pero bueno, tienes adelante también a Haaland, no vas a jugar mucho y lo que ha jugado, pues a ver. En 573 minutos que ha jugado, pues marcó solo un gol. El Chelsea. En el Chelsea tenemos a Joao Pedro, que está teniendo una buena temporada. En 31 partidos tiene 27 titularidades, 2.323 minutos jugados. Tiene 14 goles con una media de 0.45 por partido. De penal ninguno. Quedan la victoria 5. Recuperaciones 65, asistencias 5, valor de mercado según Transfermarkt 75 millones. Termina contrato en el 2032. Ya sabemos que el Chelsea hace esto, compra jugadores caros, lo desglosa en contratos larguísimos y es lo que está haciendo para compensar, ¿no?, eso que paga por esos jugadores. Joao Pedro no es un mal jugador, pero ya vemos que incluso siendo titular tiene números similares a los de Ferran Torres. Y si lo vas a buscar el Chelsea, ya te digo, el valor de mercado según Transfermarkt es 75 millones. Te aseguro que el Chelsea no te va a pedir menos de 80 o 90 por Joao Pedro, cuidado. Revelación, ahí mismo en la Premier, Igor Thiago del Brentford. 32 partidos, 31 titularidades. Ya estamos hablando de jugadores titulares. 2.744 minutos jugados. Tiene 21 goles, 0.66 la media por partido. 7 penales, es decir, que a 21 le quita 7 y son 15 en juego. Y que dan la victoria 7. Recuperaciones 84, un jugador que se sacrifica, asistencias 1. Este jugador es revelación. Ahora, vete a buscarlo ahí al Brentford y a ver cuánto te va a pedir por este jugador que ha explotado este año. Creo que tampoco por menos de 80 no te lo van a vender. Y en el Sporting de Portugal, otro jugador de revelación que tenemos es Luis Suárez. También es titular en 26 partidos, 26 titularidades, 2.216 partidos jugados, minutos jugados. Tiene 24 goles. De penal tiene 3. Sí, que serían 21 en juego. Y que tiene la victoria 10. Es un jugador bastante determinante porque este jugador es titular. Recuperaciones 42. Jugador que recupera, que se sacrifica. Y asistencias 4. También se asocia bien. Una media de 0.92, casi un gol por partido. Es un jugador interesante, pero bueno, está en una liga en Portugal que no es mala, pero no es una liga buena, de hecho. Pero bueno, no es una de las 5 principales ligas. Aunque creo que generalmente de ahí salen muy buenos delanteros. El valor de mercado de Igor Thiago es 50 millones, según Transfermarkt.
Y el de Luis Suárez, según Transfer Market, es de 28 millones. No creo que tampoco. Si Gyökeres costó 76, por ahí debe andar casi ya Luis Suárez por unos 60 millones, 70 millones. Y Igor Thiago, el valor de mercado, sí, de Transfer Market es 50, no te lo van a vender por menos de 70, 80 también. Ahora vamos a los números de Ferran Torres no siendo titular. En 28 partidos tiene 20 titularidades. No es titular indiscutible. Tiene 1687 minutos jugados. Aunque no es titular indiscutible, ha jugado bastante esta temporada. Tiene 14 goles con una media por partido de 0.50, medio gol por partido. Tiene de penal ninguno, que dan la victoria 5. Es decir, que se vuelve un jugador determinante. Recuperaciones 31, un jugador que también se sacrifica. Corre, asistencia 1, valor de mercado 50 millones y termina el contrato en el 2027. De todos los que vimos, no hay un jugador en todas las ligas que tenga la cifra de goles que sí tiene Ferran sin marcar penales y sin ser titular indiscutible. Hay 2-3 que se acercan, pero estos son titulares indiscutibles en sus equipos. Y bueno, está el caso de Greenwood y Panicelli son titulares. Igor Thiago es titular. Los que mencionamos, Luis Suárez titular. Todos son titulares. Y Ferran, no siendo titular indiscutible, no tirando penales, ha dado, para los que dicen que cuando las papas queman, como se dice, que no ha sido determinante, bueno, pues tiene 5 que dan la victoria y los 14 son en juego. Ninguno es de penal. Y tiene una media de 0.50 por partido. Una media muy buena. Entonces, tú te deshaces de Ferran por 50 y sales a buscar al mercado a qué jugador que no te cree problemas en el vestuario por ser suplente, que no te cobre mucho, que puedas traer por esos 50 millones y que te aporte 14 goles, 15 goles por temporada, te digo, no siendo titular y no tirando penales. Yo creo que la tienes difícil. Y por eso hay que pensar en la venta o no de Ferran Torres. Porque, repito, tiene 25 años. Por cierto, hay otro jugador que solo lo voy a mencionar. Rashford, sabemos que tiene una opción de compra en Barça de 30 millones. En 26 partidos ha jugado 15 titularidades en 1442 minutos. Tiene 6 goles, 6 asistencias, ninguno de penal. Recuperaciones 35 y asistencia 6. Esto es otro jugador interesante que es un caso muy parecido al de Ferran. Que si sales al mercado a buscar un jugador como él por 30 millones, también puede que pase un poco de trabajo. El caso de Rashford es diferente porque, bueno, está cedido, no es jugador del club. Hay que ver qué pasa tanto con opciones y oportunidades de mercado, como cómo cierra la temporada de Barcelona y qué negocio se puede hacer o no con el United. Pero Ferran lo tienes en casa, está adaptado, conoce muy bien el sistema. Además, todo lo que te aporta Ferran sin pelota. Hoy vimos un partido de Ferran inmenso sin pelota. Además de los 2 goles que marcó, hay que verlo, cómo hizo la función del falso 9 ideal que necesita el Barcelona. Y ya te digo, aporta mucho, es muy criticado, pero ahora hay que hacer los números que él hace, no siendo titular indiscutible, no tirando penales. Hay que hacer los números que hace Ferran. O hay que buscar un jugador como él en el mercado que te cueste lo que vale él si vas a vender a Ferran y que vas a correr el riesgo de que tiene que adaptarse al club que a lo mejor no te rinde igual. Entonces sería un intercambio, salir al mercado a sustituir a Ferran, un intercambio de alto riesgo. Este es mi análisis sobre este tema. Espero sea del interés de ustedes y estaremos por acá próximamente para analizar la previa de los partidos de Champions.